Y justamente para hablar sobre este proyecto tenemos al experto en Derecho Municipal, José Tello. Muchas gracias, doctor Tello. Muy buenos días. ¿No escuchamos? No lo escuchamos, doctor Tello. Un momento. A ver, vamos. ¿Me escuchan? Sí, ahora lo escuchamos. Estamos hablando Excelente. con el experto en Derecho Municipal, el doctor José Tello. Para la gente que recién se conecta, si en 3 líneas puede explicar en qué consiste este proyecto, por favor. Perfecto, Lleno. Este proyecto lo que establece es el darle un agravante al delito de discriminación. O sea, incorpora un nuevo. Este delito tiene una figura genérica donde cualquier persona que incurra en un acto de discriminación de cualquier índole es sancionada penalmente con una pena privativa de libertad de 2 a 3 años. Es la parte genérica, pero tiene un supuesto, para hablar claramente, agravante cuando se trata de un funcionario público que incurre en una actitud de discriminación. Se habla pues de una pena mayor que va entre los 2 y 4 años, más la inhabilitación que se aplica de acuerdo a lo que establece el Código Penal en su artículo 36, numerales 1 y 2. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que aquellas personas que incurran en conducta de discriminación en accesos a espacios públicos, especialmente se hace mención a las playas, bueno, sean sancionadas con una pena que va entre 1 a 5 años, y además que también se aplique la inhabilitación. A mi entender, este agravante está poco claro. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, estamos viendo una desproporción. A mi entender, creo que más se debería sancionar, o sea, el agravante debería ser mayor respecto de aquellas personas que tienen una calidad de funcionarios públicos y que incurren en acto de discriminación. Este último agravante que se establece es un agravante genérico e incluso hace una mención no muy clara de lo que viene a ser la inhabilitación. O sea, la inhabilitación no solamente para funcionarios, está bien tipificada en el agravante que ya existe. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la norma, se hace una precisión que puede resultar pertinente en calidad de agravante, pero en rigor ya tenemos nosotros ahorita una disposición penal que sanciona como un ilícito la discriminación. Y me parece más bien que los municipios deberían estar muy atentos en impedir este tipo de conductas, regular bien el acceso a las playas y espacios públicos por ordenanzas, y además, sí. Sí, justamente mencionaba el acceso a las playas. Durante muchos años, décadas, se han hecho múltiples informes del poco acceso a muchas playas con estos famosos condominios que hay en todo Sur Chico y hasta casi llegando a Cerro Azul. Hay múltiples playas donde muchos veraneantes no tienen acceso porque los dueños de los departamentos, casas o condominios han puesto estas garitas de control, estas puertas donde ya no hay acceso para personas. ¿Esta ley iría en contra de eso? A ver, eso está proscrito. O sea, lo que tenemos que tener bien en claro es que el supuesto de discriminación es un supuesto que ya existe en el Código Penal. Y hay que tener bien en claro que los municipios quizás no han hecho el trabajo que han debido hacer a través de ordenanzas que justamente impiden este tipo de conductas, con sanciones administrativas sin perjuicio de avisarle al Ministerio Público para que tome acciones en caso de discriminación. Doctor Tello, vamos a volver con este tema. Espéreme un segundo, volvamos con la entrevista. Doctor Tello, muchas gracias por esperar, 1000 disculpas. Retomamos esta pregunta: si este proyecto de ley de uso igualitario a las playas también estaba dirigido a todos estos condominios, estas áreas que han puesto garitas de control, que han puesto puertas y donde ya prácticamente no hay acceso para muchas personas si no tienes una casa en el lugar. A pesar que hay una ley que eso lo prohíbe, en la práctica por décadas vemos que eso no sucede. Claro, lo que ocurre es que la ley tiene un carácter general. Esto se aplica en todo el territorio nacional. Más de 141 distritos que son costeros, ¿no? Tienen pues que observar lo que manda la norma nacional, y hay que ser claros en algo, Gino. Estamos hablando de norma penal. O sea, la norma penal es la última ratio, como decimos los abogados, lo último que se aplica. Va con la sanción punitiva, va con la vía judicial penal y la intervención del Ministerio Público. Entonces, me parece más bien que enfatizamos en otro tema que hemos analizado muy bien desde el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, que es el INICA, que es el hecho de el rol de los gobiernos locales. Me parece que ahí hay una ausencia, por ejemplo, de lo que es fiscalización.
hay una ausencia de lo que es el control de acceso a las playas y también de regulación. Y literalmente, pues, muchos privados han hecho de esto algo, pues, ya que al pasarse por aguas tibias, bueno, han terminado colocando ellos sus restricciones de acceso y demás, que no está bien. O sea, acá se tiene que observar la norma y lo que está generando mucho ruido es la modificación de esta norma penal que, repito, va hacia la sanción de un ilícito. O sea, está incorporando un agravante dentro de un ilícito que es la discriminación. Pero nuevamente hay que colocar los reflectores en las autoridades municipales, que son las que no están haciendo su trabajo y permitiendo que situaciones irregulares se den durante décadas. Acá hay que ser claros en algo. Lo que corresponde es el uso debido, accesible del espacio público. Y en eso los gobiernos locales son responsables directos, porque ellos son por ley orgánica y por mandato constitucional quienes administran su territorio. Bien. Este proyecto de ley para el uso igualitario de playas, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Si le podría enumerar al menos 3 de pros y 3 contras. Bueno, en el caso de lo que viene a ser a favor, es que está colocándole la condición agravante a la discriminación en el acceso al espacio público. Es algo interesante, pero también, si lo queremos ver como una postura en contra, ya esto está regulado en la primera parte del artículo. O sea, se habla claramente de cualquier supuesto de discriminación. Lo que estás haciendo es darle una figura gravada cuando discriminas en el acceso al espacio público y especialmente a las playas, que es muy diferente. Pero ya existe el supuesto y ya existe también la inacción por parte de las autoridades municipales, que son las que no fiscalizan y las que no le avisan al Ministerio Público de la comisión de ese ilícito penal que está regulada en el artículo 323, como está al día de hoy, siendo 18 de enero del año 2022. Entonces, ahí viene el punto. O sea, el hecho de tener otra postura favorable es en el supuesto de que perfecciona la norma, siempre cuando se coloca un agravante, porque se enfatiza un punto que debería ser resaltado, y en este caso es la discriminación en el acceso a espacio público, pero un punto en contra es que, por ejemplo, es desproporcionado. ¿Por qué? Porque estamos sancionando a la persona, digamos, en general, y no estamos, digamos, siendo más drásticos con los funcionarios públicos. Es más, con las municipalidades, para ser exactos. Más claro, o sea, ¿qué ocurre? El supuesto agravado que hay ahora vigente, o sea, el que está con la norma vigente, el 323 del Código Penal, es justamente para funcionarios públicos. La propuesta hace que cualquier ciudadano tenga una pena más agravada que incluso la del funcionario público, y me parece que eso es un despropósito. O sea, por ese lado debería haber más razonabilidad y al funcionario público se le debería sancionar con mayor rigor, porque siendo un funcionario público tiene que hacer respetar la ley. Entonces no es posible que en la figura agravada, que puede ser para, por ejemplo, los integrantes de una asociación en un condominio que no dejan entrar a personas a una playa que consideran que es privada, estén pues ellos con una pena más agravada que la del funcionario público que tiene que hacer respetar la ley. O sea, a mí me parece que hay una inconsistencia, y espero que en la comisión que se aboque a ver este tema, que debe ser la Comisión de Justicia, porque es una modificación del Código Penal, o si no, en el propio debate en el Pleno del Parlamento, una vez que esto se dictamine, se pueda pues corregir este tipo de cuestiones que son importantes de tener en consideración. Muchas gracias, doctor Tello, por toda la información. Sigue informándose en Canal N. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Canal N.